Entonces, déjenme, les va a aparecer. Hola, muy buenos días. Estamos hoy martes 4 de marzo y continuamos con el capítulo 11. El libro es La Cena del holandés Cocho. Entonces, comenzamos de esta manera. Dice, capítulo 11. Los cuatro nos echamos a reír. Fue un momento de distensión, pero demasiada distensión no es buena. No podíamos descuidarnos. El caso era que el propio Serge Lohmann tenía también un trasero bonito. Ese comentario se oía con frecuencia en boca de muchas mujeres y él era muy consciente de que les chiflaba, lo que en sí mismo no tenía nada de malo. Salía bien en las fotografías, poseía un atractivo rústico que gustaba a algunas mujeres. Un poco simple para mi gusto, pero hay gente que prefiere el mobiliario sencillo, una mesa o una silla hechas enteramente de materiales auténticos, madera de desguace procedente de viejas puertas de establos del norte de España o del Piamonte. Antes, siempre pasaba lo mismo entre Serge y sus novias. Al cabo de unos meses lo tenían más que calado. Su atractivo tenía un lado aburrido y cuadriculado, y ellas se cansaban pronto de mirar su cara bonita. Su esposa Babette fue la única que lo aguantó un poco más. De hecho, lleva ya unos 18 años aguantándolo, lo que podría tildarse de milagro. Han sido 18 años de peleas y bien mirado, no son en absoluto compatibles, pero a menudo parecen de esas parejas para quienes los roces continuos constituyen el único motor de su matrimonio, donde cada pelea preludia el momento en que volverán a reconciliarse. Sin embargo, a veces me daba la impresión de que todo era mucho más sencillo que Babette había firmado por algo, por una vida junto a un político de éxito, y que sería una pena dejarlo a esas alturas, después de todo el tiempo invertido. Del mismo modo que uno no deja un libro malo por la mitad, sino que acaba de leerlo con desgana. Así permanecía Babette junto a Serge. Quizá el desenlace lo compensaría. Tenían dos hijos propios, Rick, de la misma edad de mi hijo Mitchell, y Valerie, una niña de 13 años, ligeramente autista y con la belleza translúcida de una sirena. Y luego estaba Beau, cuya edad real se desconocía, pero que probablemente estaba entre los 14 y los 17. Beau era de Burkina Faso y fue a parar a casa de Serge y Babette gracias a un proyecto de desarrollo, un proyecto en el que uno ayudaba a financiar a un estudiante del tercer mundo, ya fuese con material escolar u otras necesidades básicas, y después lo adoptaba. Al principio era a distancia, mediante cartas, fotografías, postales, pero después se hacía de verdad en persona. En esos casos, los niños elegidos permanecían algún tiempo con las familias de acogida holandesas y si todo iba bien, podían quedarse. O sea, una especie de arrendamiento con opción de compra. O como un gato al que recoges en la protectora de animales, si te araña el sofá y va meándose por toda la casa, lo devuelves y listo. Recuerda algunas de las fotos y postales de Beau que enviaba desde el lejano Burkina. En una instantánea que se me quedó grabada, aparecía delante de una construcción de ladrillos rojos con un tejado de chapa corrugada, un chiquillo negro como el betún con una pijama a rayas que semejaba una camisa de dormir y le llegaba hasta las rodillas, y sandalias de goma en los pies. Merci beaucoup, me paré por no sé qué, ahí hay un francés que no supe decir. Aparecía escrito con elegante caligrafía de maestro al pie de la foto. ¿No es un cielo? Había comentado Babette en aquella ocasión. Fueron a Burkina y una vez allí quedaron prendados enseguida, como Serge y Babette solían formularlo. Les siguió un segundo viaje. Rellenaron los formularios y unas semanas más tarde Bea aterrizó en Eschipol. Pero seguro que sabes en lo que nos hemos metido, le había preguntado Claire cuando la adopción aún andaba en el estadio de las postales. Sin embargo, aquello solo provocó reacciones airadas. ¿Acaso no estaban ayudando a alguien? Nada menos que a un niño que en su propio país jamás tendría las oportunidades que se le brindarían en Holanda. Sí, sabían muy bien en lo que se metían. Bastante gente había en el mundo que solo pensaba en sí misma. Era imposible acusarlos de egoísmo puro. Por entonces, Rick tenía 3 años y Valerie unos meses. No eran los típicos padres adoptivos que no pueden tener hijos propios. Estaban acogiendo a un tercer hijo en su familia de forma totalmente desinteresada. No es a un hijo de su propia sangre, sino a un chiquillo sin posibilidades al que le ofrecían una nueva vida en Europa. Pero, ¿qué era entonces esta adopción? ¿En qué se estaban metiendo realmente Babette y Serge?
En vista de que habían dejado bien claro que no se les podía hacer esa pregunta, tampoco formulamos las demás. ¿Es que Beau no tenía padres? ¿Acaso era huérfano? ¿Había unos padres que consentían en dejar ir a su hijo o se trataba de un chiquillo completamente solo en el mundo? Debo decir que en el tema de la adopción, mi cuñada Babette se mostró más fanática que Serge. Desde el principio fue su proyecto, algo que tenía que llevar a un buen puerto a toda costa, y se esforzó al máximo por dar al hijo adoptivo el mismo cariño que prodigaba a los propios. Incluso la palabra adopción acabó convirtiéndose en tabú. Beau es sencillamente nuestro hijo, aseguraba Babette. No hay la menor diferencia entre ellos, y Serge asentía. Lo queremos tanto como nuestro hijo Rick y nuestra hija Valerie. Naturalmente, cabe la posibilidad de que ya entonces mi hermano lo pensase. No pretendo emitir un juicio al respecto o acusarlo de haber hecho lo que hizo de forma premeditada, pero al final resultó que el niño negro de Burkina, al que querían tanto como a sus propios hijos, no le vino nada mal. Era muy distinto de sus conocimientos enológicos, pero funcionaba de la misma forma. Le daba cierta imagen Serge Loman, el político que adoptó un hijo en África. Empezó a posar más a menudo con la familia, quedaba bien. Serge y Babette en el sofá con los tres hijos a sus pies. Bea Loman era la prueba viviente de que ese político no era de los que obraban en beneficio propio a la mínima oportunidad, de que al menos una vez no lo había hecho. Sus otros dos hijos habían sido engendrados de forma natural. Por consiguiente, no había la menor necesidad de adoptar un niño de Burkina. Ese era el mensaje. Quizás Serge tampoco obraría en beneficio propio en otros asuntos. Una camarera en ese momento, volviendo a la cena, nos llenó las copas a Serge y a mí. Las de Babette y Claire aún estaban medio llenas. Era una chica guapa, tan rubia otra vez como Scarlett. Se tomó su tiempo para servirnos. Sus movimientos delataban que era bastante inexperta y probablemente llevaba muy poco en el restaurante. Primero sacó la botella de la cubitera y la secó concienzudamente con una servilleta blanca enrollada en el gollete y que colgaba del borde de la cubitera. Y el escanciazo tampoco fue muy garboso. La chica se hallaba junto a la silla de Serge, en un ángulo demasiado cerrado, por lo que le propinó un codazo a Claire en la cabeza. Le ruego me disculpe, dijo ruborizándose. Por supuesto, Claire respondió que no tenía la menor importancia, pero la chica estaba tan alterada que llenó la copa de Serge hasta el borde. Tampoco es que aquello fuese tan grave, aunque para un catador de vinos sí lo era. ¿Me quieres emborrachar o qué? Retiró la silla hacia atrás medio metro, como si en vez de llenarle la copa, la chica le hubiese derramado la botella en el pantalón. Ella se puso más colorada aún. Creí que a punto de echarse a llorar. Al igual que las demás chicas de los delantales negros, llevaba el cabello recogido en una cola tirante, cumpliendo con las normas. Pero al ser rubia, el efecto que causaba era menos severo que en las chicas morenas. Tenía un rostro adorable y no pude por menos que imaginarla, quitándose la goma y sacudiéndose el cabello, más tarde concluyendo su jornada laboral, su horrible jornada laboral, como le explicaría tal vez a algún amigo o alguna amiga. ¿Sabes lo que me ha pasado hoy? Es tan irritante, siempre lo mismo. Ya sabes cuánto me agobia la dichosa etiqueta a la hora de servir el vino, diría ella. Bueno, pues esta noche me ha vuelto a salir todo mal. Y si solo fuese eso, aún, pero ¿sabes a quién? La amiga o el amigo negarían con la cabeza y dirían, no, ni idea, ¿con quién? Para aumentar la expectación. La muchacha permanecería en silencio unos instantes y respondería, pues me pasó con Serge Loman. ¿Con quién? Serge Loman, el ministro. Bueno, tal vez no sea un ministro aún, pero ya sabes a quién me refiero. Ayer mismo decían en las noticias que ganará las elecciones en Holanda. Fue espantoso. Y encima le dio un codazo en la cabeza a la mujer que estaba sentada al lado suyo. Ay, ya sé quién es, caray. ¿Y qué pasó? Bueno, nada, se mostró muy amable, pero decía que me tragara la tierra. Muy amable, sí, Serge se mostró muy amable. Tras haber retirado la silla hacia atrás medio metro y alzado la cabeza, miró por primera vez a la muchacha, y en una fracción de segundo su expresión cambió de forma casi imperceptible, de una fingida indignación y agravio por el tratamiento tan poco profesional que le daban a su vino Chablis a una comprensiva tolerancia. En resumidas cuentas, vi cómo se derretía. El parecido con la recién mencionada actriz Scarlett no pudo pasarlo inadvertido. Vio a una muchacha muy bonita,
una tía buena, ruborizada y torpe, y enteramente a su merced, y le dedicó su sonrisa más encantadora. Pero no te preocupes, dijo y levantó la copa, con lo que derramó un poco más del vino en su plato, y de ostras medio vacío. Ya me lo acabaré. Le ruego me disculpe, señor, repitió la chica. Descuida. ¿Cuántos años tienes? ¿Ya puedes votar? Al principio creí haber oído mal. Realmente estaba siendo testigo de aquella escena, pero en ese instante mi hermano Serge se volvió hacia mí y me guiñó un ojo ostentosamente. Tengo 19 años, señor. Bueno, pues si cuando llegue el momento votas al partido apropiado, haremos la vista gorda con tu destreza para servir vinos. La muchacha se ruborizó de nuevo. Su rostro se puso aún más colorado que antes, y por segunda vez en pocos minutos pensé que iba a romper a llorar. Miré fugazmente a mi cuñada Babette, pero nada en ella delataba que reprobase la conducta de su marido. Al contrario, más bien parecía divertida. El político Serge Lohmann, conocido en todo el país, cabeza de lista del mayor partido de la oposición, según los sondeos, futuro primer ministro, estaba flirteando abiertamente con una camarera de 19 años y la hacía sonrojar. Quizá le parecía divertido, quizá sí se demostraba una vez más el encanto irresistible de su marido, o quizá a Babette simplemente le parecía bien ser la esposa de un hombre como mi hermano. En el coche, de camino hacia el restaurante, él la había hecho llorar, yo lo sé, pero ¿qué podía cambiar eso? ¿Lo dejaría ella en la estacada después de 18 años de casados, a falta de 6 meses para las elecciones? Intenté entablar contacto visual con Claire, pero ella estaba concentrada en la rebosante copa de vino de Serge y en la torpeza de la camarera. Se tocó fugazmente la cabeza en el punto donde la chica la había golpeado con el codo. Quién sabe si más fuerte de lo que parecía a primera vista, y preguntó: ¿Volverás a Francia este verano o no habéis hecho algún plan? Le preguntó a Serge. Capítulo 12. Serge y Babette tenían una casita en la Dordoña, a donde iban cada año con los niños. Eran de esos holandeses que consideran que todo lo francés es tan especial, desde los croissants hasta la baguette, pasando por los coches franceses. Tenían uno de los modelos más caros de Peugeot, la chanson francesa y el cine francés. Aún no se habían percatado de que la población autóctona de la Dordoña aborrece a los holandeses. En las paredes de muchas casas de veraneo aparecían consignas anti-holandesas escritas con cal, pero según mi hermano, aquella era obra de un insignificante minoría. Al fin y al cabo, en tiendas y restaurantes todo el mundo era la mar de amable, ¿no? Bueno, depende, contestó Serge. Todavía no es del todo seguro. El año anterior, Claire, mi hijo Mitchell y yo nos habíamos pasado a verlos de camino a España. Por primera y última vez, como dijo Claire cuando reanudamos el viaje al cabo de 3 días. Mi hermano y su mujer habían insistido tanto en que los visitáramos que casi resultaba embarazoso seguir dándoles largas. La casa se hallaba en un lugar muy bonito, en lo alto de un cerro, escondida entre árboles, y a través de la espesura se veía brillar a lo lejos, en el valle, un meandro del río Dordoña. Hizo mucho bochorno los días que pasamos allí. No corría ni una brizna de aire, el calor ni siquiera se podía aguantar a la sombra, junto a los recios y frescos muros traseros de la casa. Escarabajos enormes y moscardones gigantes zumbaban ruidosamente entre las hojas o golpeaban las ventanas con estampidos tan fuertes que hacían vibrar los cristales. Nos presentaron al albañil que les había hecho la cocina abierta, a la madame de la panadería, al propietario de un restaurante muy normal de la Ribeña de Dordoña, al que solo van las gentes del lugar. Mon petit frère me presentaba Serge a todo el mundo. Parecía sentirse a sus anchas con los franceses. Al fin y al cabo, todos eran personas corrientes, y en Holanda la gente corriente era su especialidad. ¿Por qué iba a ser distinto allí en Francia? Lo que al parecer él no acababa de ver era que toda esa gente corriente le estaba sacando bastantes cuartos a él, al holandés con su segunda residencia y su dinero, y que en buena parte por eso observaban unas normas básicas de cortesía. Son tan agradables, decía, tan normales. ¿Dónde se puede encontrar gente así en Holanda? Pasaba por alto o sencillamente no quería ver que el albañil había soltado un escupitazo verde de tabaco de mascar en las baldosas de su terraza, después de informarle del precio de una partida de tejas auténticas de la región para el alero de la nueva cocina.
o que la madame de la panadería estaba deseando volver a despachar a los clientes que esperaban mientras Serge le presentaba a su petit frère, y que esos mismos clientes intercambiaban guiños y miradas que decían mucho acerca del desprecio que los holandeses le inspiraban, y que el jovial dueño del pequeño restaurante que se inclinaba sobre nuestra mesa para informarnos en tono conspirador que acababa de recibir unos caracoles de viña de un campesino, no le servían para nada en ese día. Serge y su simpática familia, a un precio especial, no eran bienvenidos ahí. Eran una delicia, ok, pero no tendríamos oportunidad de degustar nada de lo que nos sirvieran en ese momento. Claire y yo nos quedamos 3 días con ellos. En esos 3 días visitamos un chateau donde tuvimos que hacer una hora de cola entre cientos de turistas, holandeses la mayoría, antes de poder visitar, escoltados por un guía, 12 estancias achicharrantes con antiguas camas de baldoquines y paltronas. El resto del tiempo lo pasamos en el asfixiante jardín. Claire intentaba leer un poco, pero a mí me parecía que hacía demasiado calor para abrir hasta un libro. La blancura de las páginas la lastimaban los ojos. Aunque resultaba bastante complicado no hacer nada, Serge siempre andaba trajinando, haciendo algunos trabajillos en la casa, para lo que no contrataba a nadie. La gente de por aquí te respeta más si haces las cosas por ti mismo, pensaba él. Eso se nota. De modo que se pegaba 40 viajes con una carretilla llena de tejas, recorriendo los 500 metros que separaban la carretera provincial donde le dejaban el material de la cocina que estaban construyendo. No paraba ni un segundo, sin darse cuenta de que con tanta energía estaba birlando una parte importante de las horas de mano de obra del albañil. También se encargaba personalmente de cortar la leña para el hogar. A veces casi parecía una foto para su campaña electoral. Serge Lohmann, el candidato del pueblo, con carretillas, sierra y gruesos leños, un hombre corriente como todo el mundo, con la diferencia de que pocos hombres corrientes pueden permitirse una segunda residencia en Dordoña. Probablemente por eso jamás había permitido la entrada a su finca, como la llamaba, a un equipo de filmación. Este es mi rincón, decía, mío y de mi familia. A nadie más le importa. Cuando no acarreaba tejas ni cortaba leña, Serge se dedicaba a coger bayas o moras para que Babette hiciera mermelada. Ella, con un pañuelo de campesina liado a la cabeza, se pasaba el día entero repartiendo aquel mejunje caliente y de aroma dulzón en una caterva de botes de conserva. A Claire no le quedó más remedio que preguntarle si necesitaba ayuda, del mismo modo que yo me había sentido obligado a animar el hombre con las tejas. ¿Quieres que te eche una mano? Le pregunté a Serge después de su séptimo viaje con la carretilla. Bueno, pues no te diré que no, fue su respuesta. Aquella noche en la cama, cuando por fin pudimos estar solos, Claire y yo, el uno junto al otro, aunque no muy cerca porque hacía demasiado calor, Claire me preguntó, ¿cuándo nos vamos de aquí? Tenía los dedos teñidos de azul por las moras y una variante más oscura se atisbaba también en el cabello y las mejillas. Mañana, repuse. Ay, no, pasado mañana. La última noche que pasamos allí, Serge y Babette habían invitado a algunos amigos a cenar en el jardín. Todos eran amigos y conocidos holandeses. No había ni un solo francés y todos tenían una casa de veraneo por los alrededores. No os preocupéis, dijo Serge. Será un grupito pequeño. Todos son muy simpáticos, de verdad. 17 holandeses, aparte de nosotros tres, se reunieron aquella noche en el jardín con platos y vasos. Había una actriz, había una actriz algo madura, sin trabajo y sin marido, según me informó Claire a la mañana siguiente. Un escuálido coreógrafo jubilado que solo bebía agua mineral en botellas de medio litro que él mismo se había traído, y una pareja de escritores homosexuales que no cesaban de reñir. En una mesa, Babette había preparado un buffet con ensaladas, quesos franceses, embutidos y baguettes, mientras Serge se ocupaba de la barbacoa. Llevaba un delantal a cuadros rojos y blancos y estaba medio asando hamburguesas y pinchos de carne con pimientos y cebollas. El arte de la barbacoa consiste en hacer un buen fuego, me había dicho un par de horas antes de la cena con este grupito. Lo demás es coser y cantar. Se me asignó la tarea de recoger ramitas secas. Serge bebió más de lo acostumbrado. Había dejado una garrafa de vino sobre la hierba al lado de la barbacoa. Tal vez estaba más nervioso por el éxito de la velada de lo que quería demostrar. En Holanda, a estas horas, todo el mundo estará comiendo patatas con salsa. ¿Verdad que sí? Dijo. Esto sí que es una vida, muchacho, esta barbacoa.
añadió y señaló con el largo del tenedor los árboles y arbustos que ocultaban el jardín la vista de curiosos inoportunos. Todos los holandeses con los que hablé aquella noche contaban la misma historia, a menudo incluso con las mismas palabras. No envidiaban a los compatriotas que por falta de dinero u otras razones se habían quedado en Holanda. Aquí en Francia vivimos como Dios, afirmó una mujer que, según decía, había trabajado durante años en la industria del adelgazamiento. Por un momento pensé que estaba de broma, pero hablaba muy en serio, como si fuese una frase de su cosecha. Miré alrededor aquellas figuras con copas de vino en las manos, iluminadas por el resplandor amarillento de varios braseros y antorchas que Serge había distribuido estratégicamente por el jardín, y volví a oír la voz del viejo actor en un anuncio de la tele de hacía cuánto, al menos 10 o 20 años. Sí, en Francia es posible vivir como Dios, con una buena copa de coñac y un auténtico queso francés. Mm. Volví a oler a Borsing, como si en aquel instante alguien hubiera untado una tostada con el más asqueroso queso pseudo francés y me lo hubiese puesto bajo las narices. Y fue por la combinación del alumbrado y el tufo del queso Borsing, por lo que recuerdo aquella cena como un anuncio publicitario anticuado y caduco. Un anuncio de 20 años atrás o más de un pseudo queso que de francés no tenía nada, como tampoco lo tenía aquel jardín en pleno corazón de la Dordoña, donde todos jugaban a Francia, pero donde los franceses de verdad brillaban por su ausencia. En cuanto a las pintadas antiholandesas, todos se encogían de hombros. Gamberros, dijo la actriz en paro, y un publicista que había vendido su chinguirito para instalarse definitivamente en la Dordoña aseguraba que las consignas iban dirigidas fundamentalmente a los holandeses, que traían de casa toda la comida en sus caravanas y no dejaban ni un céntimo en los pequeños comercios locales de Francia. Nosotros no somos así, arguyó. Comemos en sus restaurantes, vamos a sus bares a tomarnos pernot y leemos sus periódicos. Sin personas como Serge y otros, muchos albañiles y fontaneros de por aquí estarían en el paro desde hace mucho. Por no hablar de los viticultores, añadió mi hermano alzando su copa. ¡Salud! Un poco más allá, en la parte más oscura del jardín, pegado contra los arbustos, el escuálido coreógrafo besaba al más joven de la pareja de escritores. Atisbé una mano que desaparecía debajo de una camisa y desvié la mirada. Y si los autores de las consignas no se limitaran a las pintadas, pensé, probablemente no haría falta mucho esfuerzo para ahuyentar a aquella pandilla de cobardes. Los holandeses se cagan en los pantalones ante la primera amenaza violenta. Podrían empezar por romper algunos cristales y si eso no funcionaba, proceder a la quema de las casas de veraneo. No demasiadas, porque el objetivo era que esas casas pudiesen ser habitadas después por quienes más derecho tenían a ellas, las parejas francesas, jóvenes y recién casadas que ahora, en vista de que el precio de la vivienda se había puesto por las nubes, tenían que quedarse años y años en casa de sus padres. Los holandeses habían fastidiado bien el mercado inmobiliario local y se estaban pagando cifras astronómicas hasta por una ruina. Luego, con la ayuda de albañiles franceses relativamente baratos, reconstruían la ruina para que permaneciera vacía la mayor parte del año. Desde luego, era un milagro que se hubieran producido tan pocos incidentes, que la población autóctona se hubiese limitado a pintar consignas. Pasé la mirada por el jardín. Alguien había puesto un CD de Edith Piaf. Babette, mi cuñada, había elegido un vestido negro holgado y transparente para esa cena, y entonces dio unos pasos vacilantes y ebrios al compás de la canción. Sin romper cristales e incendiar casas no diese los resultados deseados, habría que elevar la lucha a otro nivel, me dije. Por ejemplo, hacer salir a algún necio holandés de su casa, so pretexto de presentarle algún viticultor francés barato, y luego darle una buena paliza en un campo de maíz. No me refiero a unos cuantos guantazos, sino a algo más contundente, combates de béisbol y mayales. O si veían algún holandés solo en alguna curva de la carretera, con una bolsa de supermercado repleta de baguettes y vino tinto, podían dar un voltanazo al coche, casi por accidente. Luego siempre podrían aducir que apareció de pronto delante del capó o no decir absolutamente nada, dar al holandés por muerto como a un conejo atropellado en la cuneta y una vez en casa, limpiar las eventuales salpicaduras del paracoches y el guardabarros.
Mientras captasen el mensaje, todo estaba permitido. No pintas nada aquí. Lárgate de nuestro país. Vete de vuelta a jugar a Francia con los baguettes, los quesos y el vino tinto. Pero aquí en la Dordoña, no. Paul, 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 en medio del jardín, con la túnica agitándose peligrosamente cerca de un brasero, mi cuñada Babette extendió los brazos hacia mí. Bailar, bailar sobre el césped con la esposa de mi hermano, como un dios en Francia. Miré alrededor y junto a la mesa de los quesos vi a mi esposa Claire, que en ese preciso instante me vio. Estaba charlando con la actriz en paro y me lanzó una mirada desesperada. En cualquier fiesta de Holanda, aquella mirada habría significado, vámonos a casa, por favor. Pero allí no podíamos irnos a casa. Estábamos condenados a aguantar hasta el final. Mañana, mañana nos iremos, pero con los ojos de Claire que significaban auxilio. Le hice un gesto a mi cuñada, dándole a entender que en ese momento me era imposible, pero que podía estar bien segura de que más tarde, por supuesto, que bailaría con ella sobre el césped. Y me encaminé hacia la mesa de los quesos. Por supuesto, me dije, entre aquellos centenares de holandeses con sus casas de veraneo en la Dordoña, habría alguno más terco, algún obstinado que enterraría la cabeza en la arena y se negaría a que le entrara en la mollera que allí eran los extranjeros indeseados, que pese a que todas las evidencias mostraban lo contrario, seguiría R que R empeñado en que todo aquello, los cristales rotos y los incendios y las palizas y los compatriotas atropellados, no era sino la obra de una minoría insignificante. Quizá habría que despertar de su sueño aquellos cabezotas de una forma más radical. Pensé en perros, en animales. Siempre pienso en esas películas cuando estoy en el campo. Pero allí, en la Dordoña, en lo alto de aquel cerro donde mi hermano y su mujer habían construido su paraíso francés, como ellos lo llamaban, más lo pensaba. En perros de paja, los habitantes de un pueblo que al principio se limitan a gastar bromas pesadas a una pareja de recién llegados que cree haber comprado una bonita casa en la campiña escocesa, acababan tomándose una venganza terrible. En Deliverance son unos rústicos campesinos norteamericanos los que alteran un fin de semana de rafting de unos empresarios urbanitas. Ninguna de las dos películas de las que yo me imaginaba en ese momento se ahorra el tema de violación y asesinato. La actriz que estaba ahí me miró de arriba abajo antes de dirigirme la palabra. Su esposa me estaba diciendo que mañana nos dejan. Su voz tenía algo de dureza fingida, como el edulcorante de una Coca Light o el relleno de bombones para diabéticos, que según el envoltorio no engordan. Miré a Claire, que brevemente elevó los ojos al cielo, tachonando de estrellas. Y para irse a España, ni más ni menos. Pensé en una de mis escenas favoritas de la película Perros de Paja. ¿Cómo sonaría aquella voz falsa si su dueña fuese arrastrada hasta un cobertizo por unos cuantos albañiles franceses borrachos, tan borrachos que no acertasen a ver la diferencia entre una mujer y una casa derrumbada, de la que solo quedaran en pie las cuatro paredes? ¿Se sabría esta mujer su papel, aún en el momento en que los albañiles empezasen a hacer los trabajos de mantenimiento atrasados? ¿Perdería la afectación su voz cuando la despellajasen capa a capa? En ese instante se oyó cierto alboroto en un extremo del jardín, no en el rincón oscuro donde estaba el coreógrafo y el escritor más joven, sino más cerca de la casa, en el camino que llevaba a la carretera provincial. Eran unos cinco chicos. Vi de inmediato que eran franceses, aunque me resultaría difícil explicar por qué lo supe. Tal vez por sus ropas, que eran algo campestres, sin ser desaliñadas como la ropa de los holandeses. Uno de los hombres llevaba una escopeta de caza al hombro. Quizá fuese cierto que los niños habían dicho algo, que habían pedido permiso para abandonar la fiesta e ir al pueblo, como insistió nuestro hijo Michel al día siguiente. Por otra parte, nadie los había echado en falta en las últimas horas. La hija de Serge, Valerie, se había pasado la mayor parte de la tarde en la cocina, delante del televisor. Luego vino a darnos las buenas noches y su tío Paul también recibió sendos besos en las mejillas. Ahora Mitchell estaba entre dos franceses, la cabeza gacha, el cabello oscuro que se había dejado crecer durante el verano colgándose lacio. Uno de los hombres lo tenía cogido por el brazo. Al hijo de Serge, Rick, lo tenían igualmente agarrado, aunque algo más suelto. Solo tenía la mano de un francés sobre el hombro, como si ya no supusiera ningún peligro. El más difícil de mantener a raya era Beau, el hijo adoptado, que gracias a aquel programa de apoyo a su escuela de chapas corrugadas había ido a parar previa escala a estos Países Bajos, entre los holandeses de la Dordoña.
Él daba patadas y golpes hasta que los otros dos franceses le retorcieron los brazos en la espalda y acabaron por echarlo al suelo, la cara contra el césped del jardín de mi hermano. Señores, oí gritar a Serge mientras se dirigía hacia el grupo, a grandes zancadas, pero para entonces ya se había echado al coleto bastante vino tinto y le costaba visiblemente caminar derecho. ¿Qué está pasando? Dijo Serge. Capítulo 13. Fui al lavabo, pero cuando regresé, aún no nos habían servido el segundo plato. En cambio, sí había una nueva botella de vino en la mesa. El diseño del lavabo también estaba cuidado al detalle. Cabía preguntarse incluso si las palabras lavabo o servicio podrían ser un mismo resultado. Por todas partes se oía gorgoteo de agua, no solo en el largo urinario de acero inoxidable, sino también en los espejos de cuerpo entero enmarcados en granito. Se diría que estaba en la línea de todo lo demás, las camareras de las colas tirantes y los delantales negros, la lámpara Art Deco encima del atril, la carne biológica y el traje a rayas del capitán, aunque no quedaba nada claro qué línea se pretendía seguir. Sucedía en parte como con algunas gafas de diseño, gafas que no aportan nada a la personalidad de quien las lleva, pero consiguen acaparar toda la atención. Soy una gafa, no te atrevas a olvidarlo. En realidad no necesitaba ir al servicio o baño, solo quería ausentarme unos minutos, ausentarme de nuestra mesa y de la cháchara sobre películas y destinos veraniegos. Pero cuando me situé frente al urinario, y más que nada por guardar las formas, me abrí la bragueta y el gorgoteo de agua y unas suaves y susurrantes notas de piano me provocaron de repente unas acuciantes ganas de orinar. Y fue en ese instante cuando oí abrirse la puerta y un nuevo visitante entró en los servicios. No soy de los que no pueden evacuar cuando tienen a alguien cerca, pero si necesito algo más de tiempo, sobre todo porque me cuesta empezar, lo hago. Me maldije por haber ido al urinario en vez de encerrarme en una de las cabinas. El nuevo visitante carraspeó varias veces y se puso a canturrear algo que me resultaba vagamente familiar. Una melodía que a los pocos segundos identifiqué como la canción Killing Me Softly. Killing Me Softly. ¿Cómo se llamaba aquella mujer? Roberta Flack. Rogué a Dios que el hombre se metiera en una cabina, pero con el rabillo del ojo vi que se acercaba al urinario, a apenas 1 metro de distancia de mí. Hizo los movimientos de rigor y al poco se oyó el sonido de un abundante chorro que salpicaba los riachuelos de agua. Era la clase de chorro pagado de sí mismo que quiere ante todo demostrar su salud inquebrantable y que probablemente mucho tiempo atrás en el colegio había pertenecido al niño que podía mirar más lejos, el que llegaba al otro lado de la acequia. Miré de soslayo y vi que el dueño del chorro era el hombre de la barba, aquel que estaba sentado en la mesa continua con un acompañante demasiado joven para él. En ese momento él también miró de soslayo, así que nos saludamos con la cabeza, como es costumbre entre dos tíos, que van al baño con 1 metro de distancia. Entre la barba, su boca se torció en una sonrisa triunfal. No pude por menos de pensar la típica sonrisa de un hombre, la de alguien que se alegra de que haya hombres a quienes orinar les cueste más que a él. Pues, ¿acaso un chorro potente no es también un signo de virilidad? ¿Acaso tener un chorro potente no otorga a su dueño un derecho de preferencia? Es un goteo de bilucho, no indica nada. ¿Corría peligro la supervivencia de la especie humana si las mujeres no prestaban atención a la advertencia de esos hombres? En el urinario no había tabiques, solo tenía que bajar un poco la mirada para ver todo lo que sucedía. A juzgar por el ruido que armaba, debía de ser un hombre grande. Concluí con esas cosas. Como ya he dicho, mi presencia en el lavabo obedecía a que en cierto momento me había empezado a sentir abrumado con la charla. De los destinos de vacaciones y de la Dordoña habíamos pasado al tema del racismo. Mi esposa había apoyado mi punto de vista de que camuflar e ignorar el racismo contribuía más a empeorar el mal que a remediarlo. Había salido en mi ayuda de improviso y sin mirarme. Creo que lo que Paul quiere decir, así habría empezado ella, parafraseando lo que ella creía que yo quería decir. En boca de cualquier otro, aquello habría parecido denigrante, paternalista o puntilloso, como si no se me considerase capaz de verter mis propias opiniones en frases inteligibles. Pero en boca de Claire aquello, creo que lo que Paul quiere decir, significaba ni más ni menos que los demás eran un tanto lentos de entender, demasiado lerdos para comprender algo que su marido acababa de expresar de forma clara y meridiana,
y que ella estaba empezando a perder la paciencia. Después habíamos vuelto a hablar un rato más de cine. Claire había dicho que Adivina quién viene esta noche era la película más racista que jamás se había hecho. La historia es bien conocida. La hija de una pareja blanca, de clase acomodada, lleva a su prometido a casa. Para consternación de sus padres, su novio resulta ser un negro. A medida que avanza la cena, se va descubriendo el pastel. El negro es un buen negro, un negro inteligente, con un traje impecable, un negro que enseña en la universidad. Intelectualmente, está muy por encima de los padres blancos de su prometida, tipos corrientes de clase media alta, llenos de prejuicios contra los negros. Y precisamente esos prejuicios es donde se oculta la vena racista, había dicho Claire. Porque los negros que los padres conocen de la televisión y los barrios a los que no se atreven a ir son pobres y gandules, violentos y criminales. Pero afortunadamente su futuro yerno es un negro adaptado que viste con el impoluto traje con chaleco de los blancos para asemejarse lo más posible a uno de ellos. Durante su exposición, mi hermano Serge la estuvo observando con la mirada de un oyente interesado, pero su postura delataba que le costaba escuchar a las mujeres que no podía clasificar de entrada en categorías claras, como mujer bonita, con buen busto, que me puede traer el desayuno cuando yo quiera, etcétera. No fue hasta mucho más tarde cuando empezaron a aparecer en las películas los primeros negros inadaptados, siguió mi esposa Claire. Negros con gorras de béisbol, coches para chulear, negros violentos de los fondos bajos, pero al menos eran ellos mismos. Al menos habían dejado de ser una burda imitación de los blancos. En ese momento mi hermano tosió para aclararse la garganta. Se enderezó en la silla y acercó la cabeza a la mesa, como si buscara el micrófono. Sí, eso era lo que parecía, me dije. Ahora todos sus movimientos eran los de un político nacional. Y según los sondeos, futuro líder de nuestro país, que se dispone a dar una respuesta a aquella señora del público en un auditorio, dijo, ¿y qué tienen de malo los negros adaptados, Claire? Preguntó. Me refiero a que oyéndote hablar así, te diría que prefieres que se queden como están, aunque eso signifique también que sigan matándose en unos huetos por unos gramos de coca, sin la menor perspectiva de mejora. Miré a mi esposa y mentalmente la animé a darle el golpe de gracia a mi hermano. Serge se lo había puesto en bandeja, como suele decirse. Era sencillamente terrorífico, casi increíble que fuese capaz de colar de ese modo el programa electoral de su partido en una discusión normal y corriente sobre la gente y sus diferencias. Una palabra nada más, pura palabrería dirigida en la masa. No estoy hablando de mejorar nada, Serge, dijo Claire. Hablo de la imagen que nosotros, holandeses, blancos, europeos, tenemos de otras culturas, de lo que nos da miedo. Si se te acerca un grupo de tipos de piel oscura, no cruzarás antes a la otra acera si llevan gorras de béisbol y unas Air Nikes que si van elegantemente vestidos, como tú y como yo, o como diplomáticos u oficinistas. Jamás huyo al otro lado de la calle, Claire. Creo que todo el mundo debe ser juzgado por igual. Acabas de decir que tenemos miedo. En eso estoy de acuerdo. Si dejáramos de tener miedo por un momento, podríamos aprovechar para entendernos mejor los unos a los otros. Serge, no estamos en ningún debate, ni soy alguien a quien tengas que convencer con palabras tan huecas como mejora y comprensión. Soy tu cuñada, la mujer de tu hermano. Estamos en una reunión informal entre amigos, en familia. Hablamos de tener el derecho a ser un hijo de puta, tercié. Se produjo un breve silencio, el silencio proverbial en que se habría oído el vuelo de una mosca, de no ser porque el bullicio del restaurante lo impedía. Sería una exageración decir que todas las cabezas se volvieron hacia mí, como se lee de vez en cuando, como se lee de vez en cuando, pero sí que llamé la atención. Babette soltó una risita. Paul exclamó, no, es que me he acordado de un programa televisivo de hace años, dije. Ya no recuerdo cómo se llama. Me acordaba perfectamente, pero no tenía sentido mencionarlo. No haría sino desviarnos del tema. El nombre podría incitar a mi hermano a hacer algún comentario sarcástico, con el propósito de echar por tierra de antemano mi verdadero mensaje. No tenía ni idea de que vieras ese tipo de programas, o algo por el estilo. Iba sobre los homosexuales, me acordé. Entrevistaban a una señora que tenía por vecinos a una pareja gay, dos chicos jóvenes que vivían juntos y que de vez en cuando se ocupaban de los gatos de la mujer. Pues bien, ella aseguraba que eran un cielo. Lo que en realidad quería decir era que aunque sus vecinos fueran homosexuales, el hecho de que se hiciesen cargo de sus gatos
demostraba que eran personas como tú y como yo. Aquella mujer apareció en el programa irradiando cierto aire de suficiencia, encantada con la idea de que a partir de ese momento todo el mundo sabría lo tolerante que era ella, que sus vecinos eran un cielo a pesar de hacerse guadarradas entre ellos. Cosas reprobables, de hecho enfermizas y antinaturales. Perversidades, en resumidas cuentas, que sin embargo quedaban disculpadas por el cuidado desinteresado que le daban a sus gatos. Hice una pausa. Babette sonrió. Serge había enarcado las cejas un par de veces y Claire parecía divertida. Así solía mirarme cuando sabía a dónde quería ir a parar. Para comprender lo que esa mujer aseguraba sobre sus vecinos, continué, más que nada porque los demás no decían nada y seguían mirándome expectantes. Habría que plantear la situación al revés. Si los dos homosexuales encantadores no se hubiesen dignado a dar de comer a los gatos y al contrario, les hubiesen tirado piedras o arrojado trocitos de solomillo envenenado, hubiesen sido sencillamente unos asquerosos maricones. Eso es lo que es, en mi opinión, Claire. Quiere decir con lo que adivina quién viene esta noche, que el simpático Sidney Poitier también era un joven encantador. El director de esa película no era mejor que la señora del programa. En realidad, Sidney tenía ahí un papel ejemplar. Debía servir de ejemplo para todos aquellos negros molestos, los negros que estorban, los negros peligrosos, los ladrones, los violadores, los camellos. Si os ponéis un traje tan elegante como el de Sidney y os comportáis como el yerno ideal, nosotros los blancos os recibiremos con los brazos abiertos. Fin del capítulo 13. Ah, ¿qué tal? Ya leímos 11, 12 y 13.